Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Él, porque abrió nuestros ojos esta mañana y nos da una nueva oportunidad. Él es bueno, nos ama. ¿Qué vimos el viernes? Fíjese que nos quedamos viendo que los que no se purificaban con las cenizas de la vaca, fíjese, y el agua corriente, serían cortados de su pueblo, dice la palabra. Existía, así como existe hoy en día, una rebelión de no querer obedecer. Y al estar en esta condición de rebelión, contaminaban el tabernáculo del Señor. Vimos cómo es que la gente de hoy en día no desea tener ninguna clase de relación con el Señor, con el Padre. No quieren obedecer los mandamientos del Señor y no les interesa ser purificados, fíjese, con el espíritu de la palabra, el estudio de la palabra, que es lo único que cambia el corazón del hombre. Lo hemos estado viendo. Ellos deciden estar impuros. Y vamos a ver instrucciones sanitarias, fíjese. Acordémonos que ellos están en el desierto, fíjese. Y no hay ninguna facilidad ahí de agua, de limpieza, como las que tenemos hoy en día. Las infecciones estaban a la orden del día. Por eso el Señor da instrucciones de higiene para evitar cualquier contagio. Jesús nos dijo a nosotros: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es para que aprendamos lo que tanto nos cuesta a nosotros: ser mansos y ser humildes. Examinémonos a nosotros mismos todos los días. En la noche, cuando estemos antes de dormir, examinémonos y miremos si han habido cambios en nuestra vida. Porque si no han habido cambios en nuestra vida, entonces no estamos llevando el yugo de nuestro Señor. Y si así fuera, tal vez esta mañana, fíjese, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros para hacer esos cambios que necesita nuestra vida, para tener descanso, porque Él dijo que lleváramos su yugo, porque era fácil y ligera su carga, y así tendríamos nosotros descanso en nuestra vida. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a obedecer su instrucción, porque es lo único que va a dar descanso a nuestra vida. Volviendo a Números, donde nos quedamos, el versículo 13 dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contamina. Aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Que sea el Espíritu Santo de Dios, fíjese, el que nos toque a nosotros el corazón y nos permita obedecer, no tener esa rebelión, fíjese, y que el Señor nos regrese al camino recto, al camino de su instrucción, de su ley. Y aquí nos está hablando de un tema de salud y nos recuerda el mandamiento por la contaminación de la lepra. Cuando en una casa había alguien con lepra, esa casa tenía que estar en cuarentena. El verso 14 dice: esta es la ley para cuando uno muera en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y esto implicaba una separación. Los contaminados con lepra, ¿se acuerda? Tenían que separarse, tenían que salir del campamento. Eran casos de aislamiento con los enfermos de lepra, considerados inmundos, y los sacerdotes llegaban y los observaban, fíjese, cada día, por cierta cantidad de días, 7 días, y para ver si avanzaba la lepra o para ver si aquella mancha se había detenido, había sido sanada. Y entendimos que estos mandamientos tenían el propósito
de higiene, fíjense. El 15 dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y aquí vemos un principio de higiene que tenía que ver con la casa y los utensilios, fíjese, con esa casa infectada. La contaminación en el desierto, en una casa. Acuérdense que ellos estaban en casas de campaña. Era inmediata la contaminación. Y por esa razón vemos que tiene sentido, fíjese, el mandamiento que estamos viendo aquí. Por eso los levitas llevaban a cabo todas las medidas de sanidad. Todo lo que Dios había ordenado, ellos lo hacían. El 16 dice, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Por eso que esta persona tenía que estar siendo observada para ver si había sido contaminada. El 17 dice, y para el inmundo tomará de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en el recipiente. El 18 dice, y un hombre limpio tomará hisopo y la mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles y sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. El 19 dice, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será limpio a la noche, hasta la noche. Después de ver el aspecto de higiene, que podemos ver con claridad aquí nosotros, porque está hablando de la purificación, viene el aspecto sobrenatural, que verdaderamente no tiene lógica. Fíjese, porque de esto que se hacía con la ceniza de la vaca, que se tenían que rociar ellos con esta ceniza y con el agua corriente. Fíjese, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cómo lo podemos entender? Aquí entra el discernimiento del Espíritu para poder entender qué representan estas cenizas. Vemos la analogía de este mandamiento que tiene una relación con el ritual de la purificación de las casas donde había lepra, fíjese, donde Dios ponía plaga de lepra. Fíjese que eso lo vimos en Levítico 14. De igual forma, vemos la sombra profética, fíjese, de la expiación a cargo de nuestro amado Jesús. Solo que en este caso de la lepra, como lo hemos mencionado anteriormente, el ritual era con 2 avecillas, ¿se acuerda? Que una se sacrificaba y la otra se dejaba ir libre. Y así es por medio de las cenizas de la vaca alazana también. Recordemos en Levítico 14 como decía, y habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga en alguna de las casas de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces vemos que el tema de la plaga no solo afectaba a las personas, sino que también afectaba la casa y los utensilios que habían ahí, los muebles, todo eso. Entonces, en este capítulo 19, los casos de inmundicia que estamos viendo, la purificación era a través de las cenizas de la vaca alazana, la vaca roja, con aguas corrientes. Y sería bueno, fíjese, que usted volviera a leer el capítulo 14 para que usted vea la similitud que hay. Porque ahí se mencionan las 2 avecillas, fíjese, y el agua corriente. Y la sangre de la avecilla que era sacrificada y de la avecilla que era dejada libre. Una simbología impresionante y que refleja la obra redentora de nuestro amado Jesús. Y al hablar de las aguas corrientes,
eran aguas vivas, fíjese, porque no eran aguas estancadas, fíjese, sino que eran aguas que venían del río, que corrían. Las aguas vivas en las que también era sacrificada esas dos avecillas, en el caso de la purificación de la lepra. El 20 dice, regresando a Números, dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Aquí lo repite de nuevo. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Fíjese, Jesús murió por todo el mundo. Sin embargo, es decisión de cada quien, fíjese, tomar del agua que provee ese sacrificio. Es decisión de cada quien de ser rociados con esa agua purificadora, que es el agua de la palabra, el agua de la palabra. Fíjese, esas aguas que cada vez que nos juntamos para aprender su palabra, para estudiarla, así como hoy, nos lavamos, nos limpiamos y nos purificamos, porque es agua viva, es agua que corre en nuestro espíritu y nos purifica. Así que es importante entender esta razón por la cual cada quien tiene la oportunidad de decidir para poder compartir el evangelio, fíjese, para ser limpiados, fíjese, pero depende de cada quien que permita ser rociado con estas aguas preciosas que son para expiación, o sea, son para el perdón de nuestros pecados. El 21 dice, le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. El 22, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Otra forma de llamar a las aguas corrientes dice que es aguas dulces. Y de verdad, cuando leemos su palabra, que es el símbolo del agua, son aguas dulces a nuestro espíritu, a nuestro corazón, fíjese las que entran. Así que seamos rociados nosotros con estas aguas de purificación que nos ha proveído el sacrificio de nuestro amado Jesús. Que sea así y que recibamos de Él la dulzura de sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, dice, sus mandamientos son dulces. Así que pidámosle a Dios que nosotros podamos obedecerle y hacer posible que nuestra vida cambie y vaya en un camino recto. Así que aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha hecho el favor de contestar y por las que no. Entonces véngase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos responda pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, Padre. Gracias, Señor, por tu instrucción. Y gracias por la bondad para con todos nosotros, Padre. Gracias por todas las cosas buenas y por guiarnos, Padre, a un camino recto y feliz. Nos acercamos a ti en esta mañana para pedirte misericordia por las personas que necesitan sanidad. Te estamos rogando por la hermana Marta Lilian, que tiene dañados los riñones en la etapa 5. Y Señor, te suplicamos que tomes tú el control y que pongas tu mano preciosa, Señor, sobre Marta Lilian. Y Señor, estamos pidiendo por la restauración del matrimonio de Mario y de Pati Nufio y su hijita Ali, Señor, especialmente por Mario. Gracias te damos, Señor, porque se han visto cambios, Padre Santísimo, y sabemos que eres tú el que está actuando en su vida, Padre. Gracias porque Él es la cabeza de ese hogar, Padre. Ayúdalo a encontrar el camino para que Ali pueda crecer en un hogar donde padre y madre están pidiéndote a ti, Señor, y poniéndote a ti por sobre todas las cosas, Padre. Háblale, Señor, a su corazón. Y, Señor, te rogamos por Orlando, este señor de Honduras, Padre, que tomó el camino más difícil. Señor, muéstrate a él y rescátalo de la garra del enemigo, Padre.
Te suplicamos, mi Señor, por esta niñita Fernanda Elizabeth, que va a ser operada, Señor, y le han cambiado su operación para ahorita, los primeros días de abril. Padre, la ponemos en tus manos para que la operación sea un éxito. Y te pedimos que veas con ojos de misericordia, Padre, a estas personas que están sufriendo de cáncer. Señor, te ponemos a Bárbara Johnson, que le encontraron cáncer en sus senos, Padre. Por María José, Padre Santísimo, te estamos pidiendo, Señor, te rogamos que seas tú quien ponga tu mano preciosa, Señor, ya que está desahuciada, pero tú tienes la última palabra, Padre. Te la ponemos en tus manos. Y por Melania, que está en espera de un donante, Señor, sé tú, Padre, ayudándolos, Padre Santo, a encontrar al donante. Por Micaela, de 19 años, con un tumor canceroso, tócala, mi Señor. Por hermana Olivia, por Julieta, por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños. Por Artemio, este joven de 20 años, Señor, que pueda salir de esta enfermedad. Por el jovencito de Nicaragua con la abuelita, los 2 tienen cáncer, Padre. Tócalos, mi Señor. Por Mr. Brown, tócalo, mi Señor. Él no te conoce, Padre, pero estamos rogando por su alma. Señor, tócalo, mi Dios. Sánalo, Padre. Y Señor, ponemos a Mabel en tus manos. Sánale de esa bacteria que ella tiene en la cadera, Padre. Tócala, Señor. Y enséñala tú, Padre Santo, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas tú nos libras, Señor. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, mi Señor. Por Mónica, que está sufriendo de depresión, visítala y habla por las noches, Señor. Aconséjala. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y te ponemos al hermanito Ervin, Señor, por ese dolor que tiene en la espalda, Padre. Y por la hermanita Zeneida, Padre, tu sierva amada, Señor, la ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, abrazándola y dándole la sanidad que ella necesita, Padre. Por el hermano Jorge, la hermana Margarita, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por la vida de ellos. Y Señor, yo te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dale, Señor, nuevas estrategias. Prospéralos, ayúdalos a conseguir sus sueños. Por mi amiga Araceli, Señor, tú la conoces, Padre. Ella necesita un milagro. Tócala, restaurando su cuerpo, Padre. Por mis hermanas, Señor, Clarita, necesita un milagro en sus riñones, Padre. Concédele riñones nuevos, Padre. Te lo suplicamos. Por la Raquelita, por la Caro, por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Padre. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que entren y cenen contigo, Padre. Y Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Y Aarón, enséñalo, Señor, por las noches. Aconséjalo como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador y México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que tengan un día muy bendecido cada uno de ustedes. Los veo mañana.